Depresión, inseguridades, ansiedades. Pero Armando, ¿dónde se origina todo esto? Hola, ¿qué tal mis pensadores? ¿Cómo estamos? Les mando un saludo, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y muchas gracias porque cada vez somos más en Facebook y en YouTube y en nuestras redes sociales. Cada vez somos más que queremos aprender, que estamos enseñando sobre el despertar de conciencia, sobre el poder del pensamiento, sobre técnicas que te ayuden a ser mejor y que tú puedas ayudar a otros, ¿verdad? Porque hay que tratar dentro de lo posible por ayudar también a otras personas. Pero bien, el tema de hoy es sobre las anclas emocionales. ¿Sabes tú de dónde viene el dolor? ¿De dónde viene la depresión? ¿Por qué sentimos que el pasado vuelve y se pone enfrente de nosotros y no nos deja caminar? ¿Por qué tenemos una relación y no somos felices? Bueno, una de las claves o de uno de los causas principales son las anclas emocionales. Pero vamos a entender primero qué es una ancla. Bueno, un ancla o el término de ancla emocional viene de las anclas que se usan en los barcos. Esas anclas que están hechos de acero, puntiagudas, que parecen arpones, que se dejan caer hasta las profundidades para que el barco quede en un punto, que no se mueva de ahí, que no se mueva de ese lugar. El inconsciente, mis pensadores, a menudo está expuesto a los anclajes y eso es en todos los aspectos y nadie nos hablamos de eso. Por ejemplo, podemos escuchar, no sé si les ha pasado que escuchen una melodía y se acuerden de alguna persona. Puede ser alguna persona que estuvo ligada con ustedes emocional y sentimentalmente, o tal vez puede ser una persona con la cual tuviste muchos problemas y dificultades. Y la canción puede detonar, me acuerdo de tal persona, ¿no? Cuando escuchas esa melodía, ¿no? O puede ser algún familiar, ¿no? Pero ese es un claro ejemplo de cómo una melodía puede mandar llamar recuerdos de nuestra vida y como tal pueden ser positivos o pueden ser negativos. O cuando pasamos por una panadería que olemos el pan recién hechecito, ese simple olor puede desencadenar en ti recuerdos muy bonitos. Tal vez te acuerdas cuando ibas con tu abuelita al pan, cuando ibas con tu mami al pan, con tus hermanos, con tu novio, o cuando tú ibas al pan, ¿no? Y ese olor espectacular, comprabas un pan, lo disgustabas y te sentías espectacular, ¿no? A veces vienen conmigo y me dicen, ¿sabes qué, Armando? Es que tengo mucho miedo en los exámenes. Me dan miedo ir a presentar exámenes, sobre todo cuando son para pasar de grado en la universidad, ¿no? Nos sentimos con mucha tensión. Pero bueno, tal vez, o en muchos de los casos, este tipo de miedos, de inseguridades están ligados a emociones o exigencias de los propios padres, ¿no? Que de alguna manera exigimos a los hijos, pero no les ayudamos a desarmar el concepto para que no se quede como un ancla, sino explicarles que es por su bien, que es por su progreso, ¿no? Sobre todo. Algunas otras personas experimentan en entrevistas de trabajo mucha inseguridad. Pueden ser muy buenas, muy buenos en lo que saben hacer, pero ¿sabes qué? En la entrevista te pusiste muy nervioso, te dominaron los nervios y no pasaste el filtro y no te contratan, ¿no? Pero no porque seas malo, sino porque ese momento tuviste tal vez en algún momento de tu vida una entrevista que no te fue muy bien o no te sentiste muy bien y por ende traes esos recuerdos y se detonan como un anclaje en algún momento, sobre todo cuando estás viviendo ya sea en la entrevista o ya sea presentando algunos exámenes, ¿no? Y bueno, mis pensadores, los anclajes están ligados a nosotros en muchas etapas de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a las albercas. Estás nadando y de pronto te hundes, sientes que te ahogas, te dio un calambre en la pierna, la desesperación, la angustia, la ansiedad, el que piensas que no sabes qué está pasando, el cóctel de emociones, ansiedades, pero no te preocupes, alguien te sostuvo y te sacó del agua. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué va a suceder a la otra que vayas a nadar?
ya sea en la alberca, ya sea al mar o a un río. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, una de las reacciones puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Yo no me meto. Que se metan todos menos yo no me meto. ¿Por qué? Porque de alguna manera tu cerebro manda a llamar todo ese cóctel de emociones y te dice, ten cuidado porque estuviste a punto de morir. Esa es la forma que te dice. Porque hay una peculiaridad de nuestro cerebro, de nuestra mente. ¿Cuál es? Tiene un trabajo principal, que es la supervivencia. Nuestro cerebro, como especie que somos, nos trata de mantener con vida. Por eso muchos recuerdos que son traumáticos los estamos viviendo en el presente, porque de alguna forma el cerebro te está diciendo, ten cuidado, porque tuviste una emoción muy traumática y puede acabar con tu vida, ¿no? Entonces, esa es una alarma que el cerebro toda nuestra vida nos lo va a estar recordando, a menos que pongamos cartas en el asunto, a menos que le digamos a nuestra mente que ya trabajamos en eso. Tomando el ejemplo de que vas a nadar, ¿qué sucede si tú dices, ¿sabes qué? Voy a tomar clases de natación. Estás tomando una acción a la emoción y vas a clases de natación. ¿Y qué sucede a la otra que vayas? Tu cerebro ya no necesita ponerte esa alarma porque dice, oye, este cuate ya entendió, ya entendiste. Pero a lo mejor sabes nadar y te estabas ahogando. Bueno, ¿qué sucede si tú dices, ¿sabes qué? Ya no me vuelvo a meter. Lo dices convencido. Yo no me vuelvo a meter después de comer. Pero como verán, los anclajes es una forma muy sencilla de entender algo que nos está pasando. Por ejemplo, en una terapia viene una persona y me dice, ¿sabes qué, Armando? Cada que hace el frío se me hincha el pie y me duele. Y le empiezo a preguntar, ¿no? ¿En qué momento se da eso? Y me dice, no, solamente cuando hace frío. Entonces, durante la terapia, vamos a buscar en la profundidad de los recuerdos dónde se originó ese anclaje que no te deja estar bien, para entender si es algo del pensamiento o si realmente es algo físico, ¿no? que está pasando ahí con el pie. En este caso, estuvimos indagando a través de sus emociones y de sus pensamientos y me narra la siguiente historia. Me dice, ¿sabes qué, Armando? Estaba haciendo mucho frío. Me levanto en la mañana para irme a trabajar. Pero ¿sabes qué? Me siento muy, muy cansada. Y pone una cara de dolor. ¡Ay! ¡Oh! Y le digo, ¿qué te sucedió? Me dice, me acabo de tropezar con la cama. Y me golpeé los dedos de los pies. Dice, como puedo, me cambio, me voy a tomar el transporte que me va a llevar a mi trabajo y voy cojeando todo el camino, con mucho dolor y hace muchísimo frío. Cuando estoy esperando el transporte ya en la avenida, veo que pasa un perrito por la calle. Y en eso repentinamente cambia su expresión otra vez. Y le digo, ¿qué está sucediendo? Me dice, acaban de atropellar al perrito. Entonces, hubieron varias causas o varios motivos para que se generara este anclaje. Porque cuántas veces no nos pegamos a veces en las mañanas, ¿no? Pero no siempre se hace un anclaje. En este caso, hubieron varios eventos que originaron ese problema. Una era el frío. La mente estaba sintiendo ese frío, entonces lo estaba recordando, presente. Se para en la mañana, se golpea. Otro evento importante, un golpe. Sigue caminando con el dolor. Ya me imagino, imagínense ustedes caminando en la mañana con el dolor del pie, con el frío. Y luego el otro evento fue que atropellaron al perrito. Entonces quedó muy grabado en la mente y le despertó esa emoción. Entonces, solamente faltaba una condición para que lo detonara en algún momento de su vida. Y esto era el frío. Cada que cambiaba de estaciones el año, con el frío detonaba otra vez todos esos recuerdos y lo somatizaba en el pie que se había golpeado. Pero bueno, ahí lo que hicimos fue desarmarle ese concepto
y wow, pareciera magia. Oye, Armando, ya no se me ha vuelto a hinchar el pie. Entonces, es muy importante entender y comprender qué son las anclas y sobre todo cómo poder actuar ante ellas. Pero Armando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, en primer lugar, tenemos que dejar de lado las negaciones. Porque las negaciones como tal el cerebro no las distingue o batalla mucho para entender una negación. Por ejemplo, no quiero estar pasando por esto. El no quiero estar pasando por esto, el cerebro omite el no y la palabra quedaría así, quiero estar pasando por esto. Porque el cerebro, dentro de su lenguaje, y eso está comprobado, que el no lo distingue como tal. Ahora, vamos a suprimir esa palabra de ya no quiero estar pasando por esto, por estoy bien. Una afirmación contundente. O palabras como no quiero estar nervioso. Suprimimos el no, quiero estar nervioso. Y mientras más se vaya llegando el momento, ya sea de alguna entrevista de trabajo o algún proyecto que estés por presentar, algún examen de oratoria, algún examen de la universidad, cada que pasa el tiempo, más y más nervioso te vas a poner. Entonces hay que cambiar esas palabras por voy a estar tranquilo, quiero estar tranquilo. Cambias afirmativo y el cerebro va asumiendo de que tú ya estás tomando el control ante esa situación y ante esa emoción. Pero bueno, mis pensadores, no todo está perdido porque hay también anclajes positivos, ¿no? Hay anclajes que nos ayudan a salir adelante. Muchos emprendedores traen muchos anclajes positivos. Anclajes como que sí lo voy a poder hacer, sí lo voy a lograr. Claro, en mí está el poder hacerlo. Son anclajes positivos que se van poniendo en su mente y logran todas sus metas y todos sus resultados. Otro ejemplo, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? No puedo dormir. Batallo mucho para descansar, no me siento bien. Bueno, vamos a crear un anclaje para sentirnos bien. Vamos a estar en un lugar donde nos sintamos bien y vamos a buscar primero qué es aquello que no nos deja descansar. Tal vez vas a desatar muchas emociones, lo cual es bueno porque tú ya estás entendiendo y comprendiendo qué es lo que te estaba faltando para descansar. Porque si nosotros como seres humanos no tenemos respuestas a nuestras inquietudes o a lo que estamos viviendo, nos da más ansiedad porque no tenemos el control de las cosas. Pero como paso uno es buscar qué nos está afectando y cambiarlo inmediatamente. ¿Cómo lo podemos cambiar? Es muy sencillo. Si es algo que nos está traumando, libérate, perdona. El perdón es una forma de que cambias toda la estructura del pensamiento y liberas esa emoción o ese anclaje. Una vez liberado ese anclaje o cambiado, ahora hay que sustituirlo por un anclaje positivo. Pudiéramos hacer algo como lo siguiente. Imagínate que estás en el mar. Tomas tu toalla, la pones en la arena y te tiras a la arena a descansar. Un día antes estuviste un poquito desvelado, entonces traes un poco de sueño. Y con el sonido de las olas, del cómo chicotean las rocas, el sonido del mar, el sonido de las aves volando, la brisa que cae en ti, las nubes, el cielo azul. Entonces, mis pensadores, mientras más detalles vayamos poniendo a nuestra imagen, a nuestro pensamiento, va a funcionar mejor. Vamos a ponerle más detalles, cada detalle. Siente la arena, siente el mar, siente la brisa. Vamos creando ese anclaje. Puedes llevar la mano a tu corazón. ¿Por qué es importante? Porque a la otra que tú te sientas cansado o no puedes dormir, con el simple hecho de llevarte la mano al corazón, mandas llamar ese anclaje positivo que tú estás creando en ti. O al empuñar tu mano de igual forma. Por ejemplo, esta técnica funciona mucho cuando vas a dar oratoria o que estás por leer un discurso o estás por presentar un proyecto. Crea ese anclaje. Siéntete que todo sale bien. Recrea todo en tu mente. Porque acuérdate, lo que recreamos en nuestra mente lo proyectamos. Entonces, puedes poner el puño de esta manera, haces el anclaje en el puño y a la otra, cuando estés presentando el proyecto, haces la señal, mandas llamar la emoción, los anclajes y te vas a sentir de maravilla. Vas a sentir
que todo fluye como debería o como debe de haber sido. Y de esta forma, si hubiera una noche que no puedes dormir, si hubiera un proyecto que no puedes presentar, si hubiera un examen que estás por presentar, si te vas a declarar a alguien, a alguna persona, si vas a una entrevista de trabajo, crea las condiciones, practícalo y verás, mi pensador, que te vas a sentir de maravilla. Pero bueno, mis pensadores, hay que practicarlo, practícalo y te vas a dar cuenta que te vas a sentir fenomenal, que te vas a sentir genial. Si de pronto son muchas emociones que tienes anclado, dolor, rechazo, golpes, maltratos, muchas cosas que nos pudieron haber pasado, ve buscando los anclajes, ve desarmándolos, ve echándolos o simplemente tómalos imaginariamente, mentalmente y tíralos a la basura. Vamos a crear el ser que realmente debemos ser nosotros. Así que bueno, mis pensadores, yo no me despido de ustedes, sino nos vemos a la próxima. Les habla su amigo José Armando Lab. Suscríbanse.